vamos a trabajar justamente esta parte de simetrías y estados moleculares, ¿no? Entonces, aquí hay algunos alumnos que van a tener cierta ventaja frente al resto, porque básicamente nosotros hablamos de simetrías en la molécula para establecer sus estados. Una simetría puede verse también como una invariante. Y un invariante puede ser, recuerden, ¿no? Lo que yo les comenté en el examen parcial, que el momento angular es invariante o se conserva, es porque la derivada temporal es cero, ¿no? Y eso implica una conmutación con el hamiltoniano, ¿no? Eh, el grupo de alumnos que hizo vamos a ver, elementos de teoría de grupo, que son Parapayano, Peso Roel y Soriano Matos. Vamos a ver, que es el tema 6 del laboratorio 2. Es este tema 6 del laboratorio 2. Trabajaron esta parte de elementos de teoría de grupos. Entonces, en esta parte de elementos de teoría de grupos hablaron de la definición de las propiedades básicas, que es un grupo. Hablaron, por ejemplo, de este grupo de rotaciones, ¿no? Pero este es el grupo de rotaciones para un triángulo. Entonces, en ese caso tienen, por ejemplo, la identidad, tienen la rotación de 180 grados alrededor del eje X, ¿no? Aquí están las representaciones matriciales que se aplican, ¿no? Que son los coeficientes que aparecen aquí en estas transformaciones X, Y y Z, ¿no? Aquí está justamente la representación de cada una de esas transformaciones. Pero lo importante, por ejemplo, del grupo que tenemos aquí, que es un grupo discreto, es el hecho de que se habla también de lo que es una representación, ¿no? Del grupo de forma matricial, ¿no? Aquí tenemos la representación del grupo en forma matricial y el carácter que es la traza, ¿no? Que nunca cambia cuando tú vas de una representación a otra. Entonces el carácter o la traza es una forma de representar o de distinguir grupos, ciertos grupos de otros grupos, ¿no? Y ya sean grupos continuos o grupos discretos como los que tenemos aquí. Entonces aquí tenemos la representación de esos grupos. La idea es que esta representación sigan cumpliendo esta tabla de multiplicación que está aquí, ¿no? Sea cual sea la representación matricial, la idea es que cumplan esa tabla. Aquí tenemos esta es una representación de 3 por 3 tridimensional. Esta es otra representación tridimensional. Acá tenemos también una representación, en este caso bidimensional de orden 2. La unidimensional, ¿no? Entonces hay diferentes órdenes, ¿no? Esta es la representación 2, 4, 6, ¿no? De orden 6. Y lo interesante, por ejemplo, acá están hablando del carácter, la traza, lo que es una representación irreducible. Ya. Pero hay una relación que quiero utilizar ahora. Representación 1D, representación 2D. ¿No? Esta es la tabla de caracteres, me parece. Representación, sí, ese de ahí arriba era la tabla de caracteres, de trazas, ¿no? No está, no está, es. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Pero igual, les recomiendo que lean bueno, es una buena traducción de lo que está en el Waze y tiene algunas aberturas de cálculos, ¿no? En realidad aquí no se puede abrir, casi todo está hecho, pero quiero ver estas reglas de transformaciones.
A ver, nosotros hemos visto anteriormente, para el caso de las rotaciones, esta relación, ¿no? Cuando tenemos una función escalar. Noten que este PR, ¿ya? Viene a ser la representación del grupo de rotaciones R. En este caso, este R va a representarnos cualquier cambio de coordenadas. O sea, una transformación lineal que viene a ser una transformación de coordenadas, así, ¿no? X, Y, Z, prima, 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 igual a un R por X, Y, Z, ¿no? O sea, siempre que se pueda representar matricialmente esto, la representación de cómo esta rotación afecta o esa transformación de coordenadas afecta a la función implica una representación en el espacio de funciones. Esto lo hemos visto, lo he tocado anteriormente también. Y esta representación, por ejemplo, me interesa tratar de que ustedes entiendan lo que vamos a hacer el día de hoy tiene que ver con este tipo de ideas, ¿no? Toda transformación de coordenadas va a llevarte a una representación que aplica sobre funciones. Y hoy día vamos a utilizar eso. Entonces, ¿qué cosa es una invariante? Eh, Supongamos que nosotros tenemos aquí un operador H cualquiera y queremos saber, por ejemplo, cómo este operador, porque ya se convierte en un operador actuando sobre este espacio vectorial de funciones, actúa sobre este operador H, ¿no? ¿Cómo lo transforma? Entonces, para eso nosotros podemos simplemente indicar lo que suele ocurrir con un operador. Cuando tú aplicas un operador sobre una función, lo que obtienes es básicamente otra función, porque estás haciendo actuar un operador sobre un espacio vectorial, obtienes otro vector de ese espacio vectorial. Entonces, si yo aplico este operador, que es la representación de la transformación de coordenadas sobre esta función que está aquí, lo que obtendría según esta regla que tenemos F1 sería este F3 que está aquí, donde pueden ustedes notar de que este FR o este operador de rotación está afectando a la coordenada del operador H. Pero este operador PR también lo puedo escribir de esta manera, o sea, sin que actúe directamente sobre toda la multiplicación que está aquí. Y como el PR es una transformación lineal de coordenadas, tiene su inversa. Entonces yo puedo aquí multiplicar entre este h y este phi, multiplico la inversa y multiplico el PR. De tal manera que este PR que está aquí aplicando sobre la función phi r, me daría phi r, phi de r a la menos 1 de la coordenada, ¿no? Sobre la cual está siendo evaluada. Entonces obtendría esta ecuación F4 de tal forma de que para el operador que está aquí, ¿no? El operador que está aquí se transformaría según esta regla que está aquí, porque yo puedo comparar F3 y F4 y notar de que este HR a la menos 1 de R tiene que ser esta relación matricial, ¿no? Que está aquí. Bueno, si es que lo veo como matrices. Pero esta es la representación del operador de transformación de coordenadas en el espacio de funciones. Entonces, hasta ahí, lo único que he hecho es simplemente ver qué relación yo tendría que manejar, ¿no es cierto?, para poder establecer lo que sería justamente una transformación para un operador en el espacio de funciones. Entonces aquí yo puedo definir lo que es una invariante, ¿no?, sobre una transformación de coordenadas. Una función fr es una invariante sobre una transformación de coordenadas si yo le aplico la transformación de coordenadas y no pasa absolutamente nada, ¿no? Es decir, ocurre esto de acá. Noten que no es igual que aquí, ¿no? No es exactamente igual. Lo que simplemente estoy haciendo yo es eh, bueno, estoy aquí obteniendo lo que sería la misma función.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, una función es invariante sobre una transformación de coordenadas si cuando yo le aplico el operador de transformación de coordenadas no pasa absolutamente nada. Y lo mismo puedo ver con un operador. Un operador es invariante sobre una transformación de coordenadas si al operador no le pasa nada, ¿no? Entonces, bajo esta igualdad que tengo F7, yo puedo ver de que esto lo puedo escribir de manera equivalente como una conmutación entre entre lo que vendría a ser el operador de transformación de coordenadas en el espacio de funciones y el operador original, ¿no? Entonces, en ese caso, el operador es invariante sobre una transformación de coordenadas. Eh, y la idea justamente de ponerle h ahí es que nosotros vamos a trabajar con hamiltonianos, que son operadores en el espacio de funciones, que son invariantes bajo ciertas transformaciones de coordenadas, ¿no? Hemos visto, y deben haber visto ustedes, bueno, yo hago en física moderna, que si hay invariancia por rotaciones, lo que tienes es justamente la conservación del momento angular. Entonces, en este caso, el hecho de yo tener, por ejemplo, L cuadrado o Li, punto y coma h, igual a cero, si yo veo este Li como una rotación, como lo que es un generador de rotación, es una transformación de coordenadas de rotación, estoy diciendo de que, en otras palabras, de que el hamiltoniano es invariante respecto de esta rotación, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un hamiltoniano que es invariante respecto de ciertas coordenadas de transformación, de ciertas rotaciones, decimos entonces que hay una simetría, ¿no? Aquí tendría yo una simetría de rotación, por ejemplo, ¿no? El L cuadrado no tiene nada que ver aquí. ¿Hasta ahí les queda claro esa idea? Entonces, las simetrías básicamente van a venir a partir de yo definir operadores operadores justamente de transformación de coordenadas y ver cómo es su conmutación con el hamiltoniano. ¿Estamos de acuerdo? Un papelito, un ratito, un ratito. Acá tengo mi cuaderno de apuntes. Ya, voy a ir apuntando cosas. Ahora bien, pero todavía, por ejemplo, aquí, yo necesito que ustedes entiendan justamente por qué hablamos aquí de grupos, ¿no? De simetría. Entonces, la idea es que cuando yo trabajo la ecuación de Schrödinger, ¿ya? Si yo trabajo una ecuación de Schrödinger como esta que tenemos aquí, que es la que aparece cuando tenemos potenciales tipo pozo, y al resolver yo tengo justamente cuantización. Aquí consideremos, por ejemplo, aquí este hamiltoniano con esta energía y unas n funciones degeneradas que me dan esta misma energía. Entonces, supongamos que tenemos transformaciones de coordenadas que mantienen invariante. Aquí la palabra clave es invariante, lo cual quiere decir entonces que se está cumpliendo esta ecuación. Hay una conmutación de la transformación de coordenadas respecto del hamiltoniano. Y por lo tanto, si yo tengo aquí esta conmutación, estos dos conmutan, los puedo conmutar, ¿no? Aquí está conmutado. Y por lo tanto puedo notar de que
el hamiltoniano por la transformación de coordenadas de esta función, me tiene que dar, pues, me da, ¿no? El mismo valor de energía, ¿no? Ese valor de energía viene de aquí, creo que todos se dan cuenta, ¿no? Viene de aquí. Mientras que este último PR que está aquí viene de acá, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir, no? Entonces ya a partir de estas dos igualdades, ¿no? A partir de esta última igualdad que está aquí, puedo decir que la transformación de coordenadas sobre el espacio de funciones me está dando justamente otra autofunción, ¿no es cierto? Pero las únicas funciones de onda que a mí me dan este valor de energía son las combinaciones lineales de estas funciones degeneradas. En otras palabras, lo que podemos decir es que la transformación PR, ¿no? Esa transformación PR multiplicado aplicado sobre la función de onda, en este caso de esta función de onda base de Schrödinger, me tiene que dar una combinación lineal de esas mismas funciones, ¿no? Entonces, estos que están acá son coeficientes, y si yo los reordeno, en realidad el Weisblut, yo no sé por qué, pero el Weisblut multiplica al revés, ¿no? Por si acaso. El Weisblut multiplica al revés, o sea, cuando tiene un operador por una función de onda, él lo multiplica así, ¿no? Φ1, Φ2, Φn, y aquí lo multiplica así. A 1, 1, A1, 2. O sea, el Weisblut no considera que un elemento vectorial de un espacio sea un vector columna, sino que lo considera un vector fila. ¿Por qué? No lo sé, pero la norma, lo que nosotros usamos en física en casi todos los libros es un vector columna. Por eso yo lo he ordenado así, ¿no? En realidad aquí es... Entonces, por esa situación, aquí es nu y aquí es mu, ¿no? Está intercalado, está intercambiado. Entonces, yo sí lo estoy considerando como un vector columna. Y lo que quiero que noten es que esto de acá, ¿no? Esto de acá sería justamente este término que está aquí, vendría a ser una representación matricial de este operador, sería de PR, pero de orden n. Es decir, aquí justamente sus compañeros pusieron un ejemplo que deberían todos verlo, que son, ¿no? Eh, Aquí tienen una representación unidimensional de este grupo. O sea, cualquier grupo tú lo puedes representar con matrices de orden uno, 2, 3. A veces no se puede de orden. A veces hay algunas órdenes que no se pueden usar. Pero en teorías hay diferentes órdenes de representación. El orden más bajo se llama representación irreducible de un grupo. Entonces aquí tienen ese ejemplo, ¿no? Representación de orden uno, representación de orden 2, representación de orden 3 de ese grupo que habían colocado arriba de las rotaciones, de las rotaciones simétricas para un triángulo. Representación de orden 6. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que tenemos aquí es una representación de orden n, donde n es equivalente al número, ¿no?
de estados degenerados que se tiene justamente en esa ecuación de Schrödinger. Y por lo tanto, a partir de aquí, ustedes pueden mostrar de que estos elementos que están aquí son justamente grupos. Yo estaba esperando encontrar esta ecuación en este material, pero no la encuentro. Hmm, no está, ¿no? Este no es. Este tampoco es. ¿Es este? No. Transformación de similitud. No es, no es. Son los caracteres. ¿Ve? No está. Pero esta ecuación es justamente la ecuación para definir, ¿no? La representación de orden n para cualquier operador. ¿Ya? Entonces ahí pueden ver ustedes justamente cómo la teoría de grupos entra aquí todas estas transformaciones van a formar grupos. Pueden ser continuos como pueden ser discretos. Pero ojo, noten que siempre y cuando existe esta simetría. Si no existe la simetría, no se forma un grupo con esas transformaciones, ¿no? Pues es una transformación cualquiera, pero ya no se forma un grupo de transformaciones. ¿Preguntas? ¿O no? Vemos ahora entonces las simetrías en el caso de una molécula de ion hidrógeno. Y aquí entra a tallar, o sea, a partir de las simetrías es que nosotros debemos establecer cómo son los estados que va a tener esta molécula. Entonces hay un grupo de simetrías para esta molécula H2, o sea, simetrías geométricas, que básicamente son que lo cumplen estas transformaciones, ¿no? Primero la identidad, luego rotaciones alrededor del eje axial. Es decir, ¿no? Si yo tengo la molécula 1, este es el núcleo A, el núcleo B. Si yo hago una rotación, un ángulo phi alrededor del eje axial, todas las funciones de onda que están alrededor no tendrían por qué modificarse. Entonces hay una rotación de ángulo más o menos phi, ¿no? Esta es una transformación continua alrededor de este eje axial. También hay una simetría de inversión, o sea, la forma que tiene el electrón, la distribución, ¿no? del electrón alrededor de los núcleos, no se modifica si yo hago esta transformación de x a menos x, de y a menos y, de z a menos z. Y luego la combinación de estos dos, esa combinación de estos dos, también viene a ser una transformación de coordenadas simétrica para el hamiltoniano de H2. Ustedes deberían poder indicar, ¿no? O sea, la idea es que el hamiltoniano tiene esas simetrías. Aquel que es curioso va a aplicar sobre ese hamiltoniano esas simetrías, ¿no? El hamiltoniano para la molécula H2 estaba aquí, a ver. No, aquí. Aquí está, ¿no?
Este es el hamiltoniano para la molécula H2, ¿no? Si tú haces una inversión de las X por menos X, esto se debería permanecer constante. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la idea justamente de obtener de lo primero, ¿no? De que una simetría está asociada a la conmutación con el hamiltoniano, pero está asociado básicamente a la transformación de coordenadas que este hamiltoniano experimenta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? La reflexión a través del plano, la reflexión a través de un plano, en este caso el plano que pasa por el eje axial, también es una reflexión especular, ¿no? También mantiene simétrico la forma final que tiene la nube electrónica, perdón, la nube electrónica alrededor de los núcleos, ¿no? En este caso, se puede hacer respecto del plano XZ o YZ, ¿no? Esa reflexión. Y luego la combinación de la inversión con la reflexión también es una simetría de esta molécula. Entonces, todas estas transformaciones forman un grupo discreto, ¿no? Un grupo discreto, cuando aquí ya digo grupo discreto, es un grupo con solamente este tipo de transformaciones específicas. Y por lo tanto es algo parecido a lo que tenemos en el ejemplo de sus compañeros ¿cómo se llama? En este laboratorio. Las transformaciones para estas rotaciones se agrupan en esta tabla. Y por lo tanto, con esa tabla, también ustedes, con esas transformaciones para las moléculas, ustedes pueden justamente obtener un grupo, una tabla de grupo, la cual se llama grupo de infinito H, ¿no? ¿Por qué tendrá ese nombre? No lo sé. He tratado de buscar, pero no lo sé. ¿Por qué le habrán puesto de infinito H? Yo supongo que este infinito debe venir del hecho de que es un grupo continuo, ¿no? Continuo básicamente por este phi que está aquí. Porque, o sea, la identidad sé que está bien definida, la inversión también, pero aquí hay un montón de transformaciones con un parámetro, ¿no? Entonces hay una combinación aquí de grupos continuos con grupos discretos. Profesor, tengo una pregunta. Ujú. Ahí no hay simetría respecto a la rotación, respecto al eje Y en el dibujo que hizo. Esa es la inversión. Ah, O sea, la inversión te da eso. Entonces está dentro de aquí, ¿no? ya. Sí. Eh, o sea, hacer la rotación alrededor del eje Y es equivalente a hacer la inversión, ¿no? O sea, no va a modificarse. Luego... O O de, sea, o en de, ese o caso de la inversión repente, también o de sería... repente está aquí, ¿no? Pero sí debe Ah, estar aquí en uno de estos. Podría ser una rotoinversión. No. Tendría que ser esto, ¿no? Un especular con la inversión. Yo creo que está aquí. O está aquí o está aquí, ¿no? O sea, porque son equivalentes. Entonces, mi sugerencia es que ustedes agarren esto y lo... Ah, no siempre hay lo que tú dices, porque mira, a ver, si tú tienes una molécula diatómica, esa sería si fuese homonuclear, ¿no? Pero si fuese, por ejemplo, aquí un H y aquí el L, ácido clorhídrico, por ejemplo,
para esta molécula, lo más probable es que tú tengas, o sea, su nube electrónica podría ser así, ¿no? Entonces tienes aquí al eje, pero su eje Y estaría así. Si tú intercambias el H con el L, vas a modificar la forma que tiene esta nube electrónica. ¿Te das cuenta? Entonces no siempre vas a tener Claro, esa simetría alrededor del eje Y, no solamente cuando las moléculas sean iguales. Entonces esto es para moléculas en general, ¿no? pero en ese caso que pones como ejemplo, si por ejemplo tomamos la masa reducida y consideramos que las nubes están llenas, o sea, el igual No, a cero aquí para los electrones. no puedes usar masa reducida porque es un solo electrón. Pero yo creo que debe estar O sea, aquí. El que tú dices debe estar aquí, porque este sí es homonuclear, ¿no? Este es para homonuclear. vale, vale, está bien. Ya, pero no siempre van a tener esas simetrías. Ahora, en mecánica cuántica, siempre los operadores de transformaciones se aplican sobre funciones de onda, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí un grupo, ¿no? Asociado justamente a esta molécula homonuclear, debería haber una base, ¿no? Un espacio vectorial definido por cierta base que, que me sirva para poder identificar justamente estas representaciones. Y en estas representaciones, lo que no va a cambiar dependiendo del tipo de representación es la traza, como hemos visto anteriormente. Entonces, esa base es la que vamos a buscar, porque esa base es la que se usa, ¿no? La que se usa para establecer los estados de una molécula de este tipo, los estados cuánticos, ¿no? A esa base le vamos a poner estos nombres. Sigma, sigma, pi, delta, o sea, son los niveles de energía que habíamos visto anteriormente, ¿no? En teoría esas deben ser las bases asociadas a esta nube electrónica que nosotros hemos resuelto en las sesiones anteriores. Y cuando tú aplicas estas transformaciones sobre estas bases, tú vas a obtener caracteres, ¿no? Que es lo que nunca va a cambiar. O sea, las trazas, ¿no? Estos acá son los caracteres que vienen a ser esas trazas, ¿no? Toda esta parte de aquí, entonces, todo esto de acá, son las trazas de las representaciones. Entonces, aquí tengo la función base, aquí tengo las transformaciones y aquí tengo los caracteres, ¿no? Ahora, como ejercicio, quiero que representen todas las transformaciones anteriores en coordenadas polares. Y en este caso tienen que ser coordenadas polares porque aquí tienes esta rotación a través del eje axial, ¿no? Entonces básicamente tienes que usar el eje Z sí o sí, ¿no? Por si acaso el eje axial es el eje Z. Ahora Profesor, bien, sí, ¿podría darnos una idea de cómo podríamos pasar a coordenadas polares estas transformaciones? No, no me queda muy claro. hazla, por ejemplo, empieza con la inversión, ¿no? Empieza con la inversión y fíjate cómo debe cambiar, por ejemplo, el teta, no, en este caso sería el phi, el rho y el zeta, para que obtengas justamente pases de x a menos x, de y a menos y, ¿no? ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, el x es en coordenadas polares, el x es, R eh, coseno. claro, ¿no? Rho coseno de teta, el y sería rho seno de teta. O sea, tú quieres pasar, por ejemplo, de x a menos x y de y a menos y.
Entonces agarras y el teta le sumas pi, me parece que es suficiente, ¿no? Entonces este intercambio de x a menos x implica ir de teta a menos teta, por ejemplo, ¿no? O teta a teta más pi. ¿Entiendes? Sí, sí, profesor. Ya. Entonces todo eso tienes que hacerlo con las otras transformaciones, lo que significa en otras palabras que tienes que agarrar y ver cómo se modifican las coordenadas cuando tú tienes justamente este tipo de rotaciones, ¿no? Este tipo de casos. Ahora, Ya, profesor. ahora bien, nosotros sabemos, o sea, lo que hemos hecho nosotros para definir estos estados que están aquí, em, ¿ya? Para definir esos estados que están aquí, nosotros hemos usado el LCAO, ¿no? Aquí está. O sea, para definir estos estados que están aquí, que son estados sigma, hemos hecho toda esta parafernalia, LCAO, para poder obtenerlos. Lo que significa entonces es que estas funciones que están aquí, debería poder obtenerlas yo a partir también de esa técnica, ¿no? De hacer una combinación de orbitales atómicos. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es lo siguiente. Si este es un grupo de simetrías para todos los estados electrónicos que hay, los estados electrónicos deberían ser representaciones, o sea, deberían ser aquellas... A ver, mejor retrocedo y les explico aquí. Aquí tenemos justamente esa combinación, ¿no? Este es el estado base. Funciones base. Entonces, estas funciones base me sirven a mí para poder armar estas representaciones. Entonces, lo que yo tengo que obtener es estas funciones base que están aquí. Pueden ser o sea, si es por ejemplo una representación unidimensional, uso una. Si es una representación bidimensional, uso dos. Pero yo tengo que ver justamente cuáles representaciones van a ser adecuadas para mi combinación lineal que yo quiero obtener. Pero todas deben cumplir las reglas, la tabla, ¿no? La tabla de multiplicación que cumplen estas transformaciones básicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, consideremos el estado base del ion H2+. El estado base del ion H2+, vendría a ser estos estados, ¿no? Le he quitado el 1 entre raíz de 2. No está. ¿Ya? No es importante tampoco porque al final se puede normalizar todo, ¿no? Pero consideren el estado base de la función de onda, de la función de onda base del átomo de hidrógeno. Para ese estado base, aplíquenle todas estas transformaciones. Noten que esos estados base no dependen del ángulo fino de rotación. Entonces, si ustedes le aplican cómo, cómo las representaciones, cómo aplicarían estas transformaciones, pero sobre las funciones, acuérdense que se debe cumplir esto, ¿no? El el PR de una función R es igual a la función R a la menos 1 de R, ¿no? Entonces, básicamente, si ustedes han encontrado cómo son las transformaciones que están aquí, para las coordenadas, aplicarlas sobre estas funciones sería aplicarlo sobre el RA o el RB, ¿no? ¿Es cierto? Entonces, eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Calculan el inverso y aplican el inverso a la coordenada. Si ustedes hacen eso, van a encontrar esta tabla, ¿no? La identidad da 1, esta rotación sobre el phi también da 1, pues esas funciones no dependen del phi. Se da la misma función, igual aquí, o sea, van a encontrar todas estas representaciones.
Para el caso de la función de onda 2 también tienen estas representaciones. Tienen estas reglas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si yo comparo esto con esta ecuación que está aquí, lo que estoy obteniendo yo, en otras palabras, es una representación de qué orden sería. O sea, comparen esto, miren, esto les da el orden de la representación. Si ustedes lo comparan aquí con esto, ¿qué cosa se parece esto? O sea, te da el número n justamente. ¿Cuánto valdría ese n? ¿Mm? Dos. No, no es 2. Compárenlo con esto, con lo que hicieron sus compañeros en el... A ver, ¿están ahí los que hicieron esto? Se van a acordar, miren. Aquí están las representaciones. Se parece a esto, miren, ¿se dan cuenta? Se parece a esto. ¿Ven? Porque tienen simplemente el PE multiplicado por el φ1 y obtienen justamente esta cantidad, el mismo φ1, o sea, todos son autovalores, ¿no? O sea, todo sale al final la misma función. Entonces, es como si el número 1 que está aquí, por ejemplo, es la representación. Y como solo es un número, tendría una representación de n igual a 1. Igual aquí, porque ahí también aparece un 1. Igual aquí, también aparece un 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, básicamente, estos estados base, ¿no? Estos estados base del átomo, de la molécula de hidrógeno, les está dando la representación de orden 1 de este grupo que tenemos aquí, el de infinito H, ¿no? Porque cada uno de los elementos del grupo está representado mediante solamente un número. A esa representación se le llama representación sigma. En este caso, representación sigma para los estados eh, pares respecto de los núcleos y aquí para los antisimétricos respecto de los núcleos, ¿no? El más, ahorita les explico qué cosa es. ¿Ya? Ahorita les explico qué cosa es el más. Ah, esta es la representación general con mayúscula, pero como solo tenemos un electrón, se usa la minúscula. ¿Ya? Como solamente hay un electrón, se usa el sigma en minúscula, pero son estados sigma. O sea, están representándome este sigma que está aquí, ¿no? Por los caracteres. ¿Se dan cuenta? Es por los caracteres. Ah, miren, este sigma es menos en sigma i y C2. Sigma i y C2. Sigma i. Este de acá es más. ¿O es el menos? Los caracteres, ¿no? No, es este, es este. Sí, es este, no es el menos. Para que sea el menos solamente debería ser un menos aquí en sigma i y un menos en C2. ¿Ya? Estos puntos suspensivos que aparecen aquí, ojo, este punto suspensivo no es que falten, no es que falten, transformaciones, sino que esta es la parte continua, ¿no? ¿Ya? Esta es la parte continua. A ver, hasta ahí, ¿me están entendiendo? ¿Sí? No, pues yo no entiendo a qué se refiere cuando dice la parte continua, profesor.
Se refiere a que este ángulo phi puede ser un ángulo de 1 grado, 2 grados, 3 grados. Por eso es que le ponen puntos suspensivos, ¿no? Les digo que, o sea, es la parte en la cual el ángulo phi puede tomar cualquier valor, ¿no? O sea, no es que falten representaciones, porque aquí están todas las representaciones. Está el E, está el 2C, está el I que está aquí, está el sigma B es este, ¿no? El C2 que es este que está aquí, están todos. El 2S que es este, no el 2I que es este. O sea, está todos estos elementos, solamente que los puntos suspensivos representa el hecho que el phi puede tomar cualquier valor, ¿no? ¿Hasta ahí alguna otra pregunta? Entonces, aquí les voy a dejar el siguiente ejercicio. Si ustedes ya han escrito esto, ¿no? En función de las coordenadas cartesianas y polares, usen eso mismo para establecer esto, ¿no? Verifique las transformaciones usando lo que encontró en el ejercicio 1. O sea, en el ejercicio 1 ustedes ya encontraron, por ejemplo, cómo son las reglas de transformaciones en coordenadas. Entonces agarran sobre esta función y hacen la transformación sobre estos R's, ¿no? Que son las variables. ¿Sí? Mi recomendación es que el RA y el RB, si quieren ustedes, escríbanlo en términos de las coordenadas cartesianas y ahí apliquen la transformación si no quieren pasar a coordenadas polares. O escríbanlo en coordenadas polares y directamente usen las transformaciones que consigan, ¿no? Pero también lo pueden hacer, o sea, la idea es que utilicen, que agarren este PE y el E lo apliquen sobre el R, ¿no? ¿No? Es decir, por ejemplo, ¿no? El PE de phi 1 R es igual a phi 1 PE a la menos 1 de R. O sea, apliquen el PE a la menos 1 sobre el R, ¿no? O sea, porque la idea es que lo encuentren a partir de estas transformaciones de coordenadas. ¿Sí? Pero eso es, por ejemplo, sí, 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 ahora sí está más claro, profe. ya. Pero eso es Profesor, sí, sí, una dime Alejandra, pregunta. sí. ¿Es a las funciones de onda a las que se les llama representación o es a los coeficientes que las acompañan cuando se hace la transformación? En la jerga usual a ambos, pero lo correcto es que la base que está aquí, la función de onda, se diga base de la representación tal, pero de la jerga común se le llama simplemente representación también. O sea, tú vas a los libros, por ejemplo, de texto de teoría cuántica de campos. ¿Alguno de ustedes ha llevado con Soto, teoría clásica de campos? Él usualmente hace eso, ¿no? Cuando él habla, por ejemplo, de la función de onda de Dirac, llama representación de spin un medio, por ejemplo, ¿no? Entonces se le llama representación de spin un medio a la función de onda de Dirac, pero lo correcto sería decirle, ¿no? Base de la representación de spin un medio, ¿no? Pero en todos los libros le llaman representación nada más. O la función de Klein-Gordon le llaman representación de spin cero, ¿no? Pero lo correcto sería base de la representación de spin cero, ¿no? Ese sería lo correcto. Entonces a mí se me va a salir decirle simplemente representación. Pero eso es cuando tú tienes los dos electrones, o sea, por lo menos el electrón, ya sea con un núcleo o el otro núcleo, están en el estado base, pero podrían estar en estados excitados. Entonces, la combinación lineal
que tú tengas que trabajar en los estados excitados también deben cumplir, que deben ser bases para estas representaciones. Entonces, de esa manera tú puedes establecer, ¿no? Siguiendo esta regla de la simetría, podríamos establecer cuáles son las combinaciones lineales que sí te van a dar bases de esas representaciones. Entonces, por ejemplo, consideremos el caso del H2+, para los estados PZ. O sea, estos estados, la pregunta es, ¿serán estados representativos? O sea, es decir, agarro yo, separo los núcleos y considero que el electrón del H2+ no está en el estado 1s, sino está en el estado PZ. ¿Ya? Esto de acá es el PZ, ¿no? El Westbrook tiene esta notación Z, le he llamado, pero es el PZ, ¿no? ZA sería la función de onda PZ centrado en RA, ¿no? Sí, sí, está bien. Y el PZ, este PZ que aparece aquí, no es cualquiera, es el hibridizado ya. ¿Se acuerdan que hablamos de la hibridización? Les hago recordar, ¿ya? Acá hay muchos detalles que no están, no lo he puesto directamente. Pobrecitos los alumnos del ciclo pasado que no preguntan y yo no debo haberles hablado de esa forma, ¿no? ¿Dónde estaba? Aquí, a ver. Uy, acá está. Los estados hibridizados, recuerden que son combinaciones lineales de estos estados angulares, ¿no? Complejos, ¿no? Entonces las combinaciones lineales son estos. Cuando yo hablo del PZ estoy hablando de este P, ¿no? Que viene a ser el I10R, ¿no? ¿Ven? El I10, ¿dónde está el I10? 10 es esta función de onda que está aquí, ¿no? En la parte angular, pero hay que combinarlo con la parte radial porque estoy tomando en cuenta toda la función de onda. Entonces, en ese caso, con toda y la parte radial, aquí aparece, ¿ven? El coseno de teta. La función de onda 2pz, la función de onda 2p0. Claro, tiene que estar en el nivel 2 porque el nivel 1 no lo tiene, ¿no? Vienen a ser estas funciones de onda. ¿Se dan cuenta? Entonces, concentro en RA y concentro en RB. Yo puedo formar esta función de onda Φ3, ZA, ZB, y esta función de onda Φ4, ZA menos ZB. Y puedo aplicarle nuevamente todas estas transformaciones de coordenadas asociadas a este grupo de simetría. Aplíquenlas y se van a dar cuenta que también son representaciones de este tipo, sigma, ¿no? Sigma G más y sigma U más. Como ejercicio aplíquenlo. O sea, ya tienen la función de onda, hagan lo mismo, aplíquenlo y van a obtener esas representaciones. Me he olvidado poner ese cuadrito. Para demostrar eso tendría que ver que sigma 3 de Φ3 y Φ4 cumple con B2 y B3 también. Claro, agarras esta función de onda, puedes ponerla puedes cambiarlo, ¿no? A unidades atómicas. Cambio las unidades atómicas. Pones aquí, ¿no? Φ3 con ZA y ZB, así como está aquí, ¿no? Y luego le aplicas el PE y tiene que darte 1, el PC tiene que darte 1, el PC2 tiene que darte 1, el PI tiene que darte 1 y así todas estas, ¿no? Para el caso del antisimétrico, le aplicas esto y te tiene que dar estos caracteres, ¿no? Vale, okay. Pero es lo mismo que hacer aquí. La única diferencia es que ahora va a aparecer el coseno de teta. Pero el coseno de teta al final como que no va a servir mucho porque lo que yo les recomiendo es que este coseno de teta lo escriban. Por ejemplo, si no quieren hacerse bolas con las coordenadas polares,
El coseno de teta, escríbanlo, ¿dónde está? El coseno de teta, el R coseno de teta es equivalente al Z, ¿ven? Entonces, como es equivalente al Z, ustedes pueden buscar, aquí aparece un R, ¿ves? El R lo juntas con el coseno de teta y le pones Z. Y ya no tienes que pasar a coordenadas polares, puedes trabajar en coordenadas cartesianas. Entonces, si todas estas transformaciones de coordenadas las pasas a coordenadas cartesianas, tú deberías comprobar de que se cumplen estas relaciones. ¿Ven? No es difícil. No, es extenso, pero no es difícil. ¿Alguna otra pregunta? Lo complejo es cuando tú quieres hacer una combinación lineal con los otros p's, con el py y con el pz, o con el px y el py, ¿no? Supongan que el electrón está en el estado py, aquí está, o está en el estado px, ¿no? Cuando ustedes lo extienden. El px y el py hibridizados son estos que están aquí. ¿No? Este sería el hibridizado, este sería el hibridizado. Ya aparece el phi, como ven ustedes, ya aparece el phi. Y y la combinación lineal que se puede formar, una de las combinaciones que se puede formar es esta. Las dos simétricas respecto de AB con PX y las dos simétricas con respecto de ahí con el P. En realidad también podrías tú formar aquí el phi 7, que sería el XA menos XB, y el phi 8, que sería el YA menos YB. Pero estas dos por separado te dan otra representación. Lo que se puede demostrar es que, por ejemplo, el phi 5 con el phi 7, con el XA menos XB, tú aplicas esas transformaciones de coordenada a esto y no ves absolutamente nada. Entonces no te va a dar ninguna representación. Entonces esa combinación de phi 5 con phi 7 no te da ningún tipo de representación. Ujú. Mm, Profesor, tengo una pregunta. ujú. ¿Por qué en las diapositivas se ha tomado dos veces la misma figura? Por ejemplo, peseta, peseta. ¿Significa algo? Prácticamente es lo mismo, pero... No entiendo. ¿Aquí? ¿Estos dos? Ajá, ajá, dos veces Ah, lo mismo. ya. Porque lo que pasa es que sería así, ¿no? Ponle aquí, por ejemplo, A, aquí B, aquí A y aquí B. Entonces aquí serían separados de manera infinita, ¿no? O sea, la idea es que el electrón ahora puede estar en PZ centrado en A o en PZ centrado en B. ¿Ya? Por eso es que lo he repetido dos veces. Todos Ya, tendría que ser así, gracias. en todos tendría que ser así, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando uno aplica estos P, ¿no? Estas transformaciones de coordenada a P5, a P6, a P7, a P8, no encuentra esto. Ya no encuentra esto. Y eso significa, muchachos, de que ya no son representaciones, por lo menos no son representaciones sigma. Pero tenemos otras representaciones que quizás sí se den. ¿Se dan cuenta? Entonces la idea es ir buscando, ¿no? Entonces tú buscas aquí y no encuentras nada, buscas aquí tampoco encuentras. O sea, cuando tratas de mirar, ¿no? Representaciones de orden 1 de estas transformaciones de coordenadas sobre estos P5, P6, P7, no encuentras absolutamente nada. Sin embargo, lo que sí encuentras es que los dos están mezclados. O sea, el P5 y el P6 son una base
para formar representaciones de orden 2, porque van a estar mezclados. ¿Sí? ¿Me entiende? ¿Dejo entender? Vamos a ver, miren. Eh, si tú agarras y haces la representación del CFI, que es rotaciones alrededor del eje Z, ¿no? Las rotaciones alrededor del eje Z son rotaciones de este tipo. O sea, se representan mediante este tipo de rotaciones. Eso lo han visto, deben haberlo visto hasta el hartazgo, ¿no? Esta forma de, esta matriz que está aquí. En orden 2, estás rotando X con Y nada más y te da estas transformaciones. Entonces, si yo pongo el Φ5 y el Φ6, los pongo en un vector columna así, ¿no? Y le aplico esta transformación, esto de acá, ¿no? Escribo el Φ5, ¿no? Completo, ¿no? Escribo el Φ6 completo aquí, y cuando yo multiplico, lo que obtengo es el Φ6 y el menos Φ5 invertido. ¿Ya? Comprueben esto, pero lo que tú vas a obtener es esta inversión. Y este Φ6 y este Φ5 invertido es básicamente, sería... Un momento. Yo creo que debería salir Φ5 y Φ6. Ujú. Pero ahí dice una rotación de 90 grados, pues, ¿no? Sí, pero esta es el CI es CFI, el CFI es rotación, claro, debería ser invariante el CFI. 2 coseno. O sea, lo que yo estoy buscando es esto, ¿no? Tendría entonces si uno, claro, sería el Φ1. El Φ1 coseno, seno, Φ, coseno y seno de Φ. Claro, están saliendo los mismos, ¿no? Pero están intercalados. Transformación de 180. Transformación de 180. Porque yo entendería, o sea, debería aparecer el Φ5 y el Φ6. Debería aparecer porque esta es su representación, ¿no? P... Ah, no, claro, pues. Eh, aquí tendría entonces... Está bien. Este es. Me estoy confundiendo, perdón. Esto es, ¿no? Lo que estoy buscando es esto. Esta forma. O sea que este, esta, este operador se puede representar de forma matricial, ¿no? Y aquí sí está bien ordenadito. Φ5, Φ6, Φ5, Φ6, ¿no? O sea, tú vas a obtener, aplicas este Φ. Acuérdense que aplicar ese Φ
Este operador phi aquí, tú lo puedes meter, ¿no? Lo aplicas aquí y lo aplicas directamente aquí. Y lo que tú vas a obtener es esta expresión. Pero esta expresión que está aquí viene de esta combinación lineal. O sea, siempre vas a tener esa combinación lineal, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, hay que buscar esa combinación lineal y por lo tanto esta matriz sería la representación de orden 2 de este operador. ¿Sí? Sino que yo me estoy confundiendo. Estaba esperando de que aquí también aparezca F5, F6, ¿no? Pero no, este es el resultado ya de la operación lineal. Entonces, noten que la traza de esto es coseno con coseno, ¿no? Como la traza es coseno con coseno, sería 2 coseno. Entonces, si tú agarras y aplicas, ¿no? tus operadores de transformación de coordenadas a estas funciones, vas a encontrar que siempre va a haber una combinación lineal, o sea, una matriz que multiplicado por este orden, por este vector de orden 2, siempre te va a dar el mismo vector de orden 2, ¿no? Entonces la traza, por ejemplo, de esas representaciones, en el caso de la identidad va a ser 2, en el phi sale 2 coseno de phi, y como ejercicio quiero que calculen el resto, para todas las demás transformaciones, y que hay en las trazas. Entonces noten de que la combinación de estos dos elementos, phi5, phi6, que vendrían a ser justamente estas trazas, corresponden a esta representación. Es una representación pi de estas trazas que están aquí. ¿No? Es una representación de orden 2 de esa unión pi. Y aquí es donde yo justamente cometí el error en el examen de entrada que Carlos me dijo, ¿no? Porque cuando, eso vamos a ver dentro de un momento. Estas representaciones, los químicos, estas representan, esos son los enlaces, ¿no? Sigma, pi, que te enseñaban en química, son estos. Porque los orbitales moleculares que están apareciendo aquí son justamente ese entrelazamiento de los electrones que te permiten tener esos potenciales que mantienen unidos a la molécula. Es decir, son estas gráficas que han visto ustedes en química, ¿no? ¿Ven? Cuando tú juntas SA con SB te da un sigma G, SA con menos SB te da un sigma U, PZA con PZB te da un sigma U, el PZA menos PZB también te da un sigma U, son representaciones de dimensión 1, todas estas eran representaciones de dimensión 1. Representaciones de orden igual a 1, pero estas dos ya son representaciones de orden n igual a 2. Esto no lo he comprobado. ¿Cómo será? No he hecho el cálculo. Pero yo no sé si son representaciones de orden 1 o de orden 2. Habría que verificarlo. Quizás sean representaciones de orden 3. ¿No? No he hecho el cálculo. Y es por eso que el ejercicio que había dejado no lo voy a borrar porque no he hecho yo el cálculo, ¿no? Y una vez que intenté hacerlo, me enredé un poco. Entonces, si yo no lo puedo hacer, mejor no dejarles a ustedes, ¿no? Pero estas representaciones que están aquí son este tipo de enlace, ¿no? Por ejemplo, o sea, los químicos lo entienden así, ¿no? Esto es un enlace sigma y este es el antibonding, ¿no? El orbital antibonding, que también es un estado de la molécula, como le decía Alejandra, pero es antibonding. Y cuando tienes PZ con PZ, también se genera un estado, un enlace sigma, ¿no? O sea, un orbital molecular de esta forma, ¿no? Una combinación, una hibridización. Por eso eso también le llaman hibridización, ¿no? O enlace hibridizado. Aquí tengo el antibonding.
Y aquí es donde yo erré, porque yo lo que tenía en la cabeza al momento de hacer esa pregunta de enlace pi, enlace sigma, era de que el enlace pi es esto de acá, este tipo de enlace, ¿no? Por los costados, que se forma justamente por la hibridización, este, es por esta combinación lineal o esta otra combinación lineal. Pero lo que sucede es que yo creía que esto se contaba en función del eje. Entonces aquí, si este es un eje X, ¿no? O mejor lo pongo aquí. Si este, por ejemplo, es el eje X, yo diría, ¿no? Entonces esto de acá es un enlace pi X y habría un enlace pi Y, pero en realidad es el mismo, ¿no? O sea, los dos están combinados. El X y el Y están combinados, son uno solo. Por eso es que se considera como un único enlace pi. Por más que haya hibridización en ambos secciones, se considera un único enlace pi. Entonces yo supuse que yo estaba contando como si fuesen dos enlaces pi. Y por eso es que en el examen de entrada puse dos pi, ¿no? Entonces ahí su compañero Tobar me corrigió, ¿no? Lo cual es correcto. ¿No? Eso es un único enlace pi que está combinado, porque el X y el Y están combinados, es una representación de orden 2. Entonces, ya tienen ahí esta idea, ¿no? De esos enlaces covalentes, ¿no? Estos son enlaces covalentes. Y para el caso de estas moléculas atómicas, entonces tendríamos nosotros, en general, siempre voy a tener combinaciones, combinar orbitales atómicos para poder obtener estos orbitales que ya se llaman orbitales moleculares, ¿no? Van a participar solamente los electrones de la última parte, ¿no? O sea, esta es la representación química para que ustedes, lo puse solamente para que ustedes lo recuerden, ¿no? Seguramente en química lo deben haber visto. Ya, ahora vayamos directamente a lo que yo les decía, a estos más que aparecen aquí. Estos más, el U y el G ya saben que vienen de la simetrización o antisimetrización respecto de los núcleos. Los signos más van a representarme una simetría sobre lo que viene a ser ¿cómo se llama esto? La transformación especular. Y además, quiero decirles qué cosas representan estos sigma y estos pis que aparecen aquí. Cuando yo tengo la molécula y el único electrón aquí alrededor, con esta función de onda, ya no vamos a tener, esto es lo importante quizás, ¿no? Ya no voy a tener yo que el hamiltoniano vaya a conmutar con L cuadrado, ¿no? Y es por eso también que hay alumnos que en el examen parcial pusieron, ¿no? Como el H conmuta con el L cuadrado, implica conservación de la cantidad de movimiento angular. Y eso no es correcto. ¿Ya? El L cuadrado implica una simetría esférica, es cierto, pero aquí pueden ustedes notar de que no hay simetría esférica, pero va a seguir habiendo conservación del momento angular porque hay una conmutación del hamiltoniano con el LI, en este caso específico con el LZ. Entonces va a haber una conservación del momento angular a lo largo de este eje Z. Entonces ya no va a haber una conservación de momento angular total, ¿no? Y este caso específico en el cual ya tengo solamente conservación del momento angular a lo largo del eje Z,
nos da justamente a nosotros lo siguiente, o sea, para determinar los estados que debe tener, que va a tener este electrón, este sistema cuántico, yo necesito determinar el conjunto completo de observadores que conmutan. Y en este caso ya no tengo una conmutación con el L cuadrado. Entonces los electrones van a tener unos estados asociados justamente solamente a la conmutación con el LZ. O sea, el único número cuántico que se va a conservar es el ML. Para los estados phi, si tú aplicas el operador LZ a los estados psi1, psi2, psi3, psi4 que te daban justamente estos de acá, acuérdense, esto era el psi1, ¿no? Este era el psi1, este era el psi2 y así, ¿no? Aplicas el LZ para el estado 0, para el estado, cualquier estado sigma y te va a dar 0, pues, ¿no? Porque acuérdense que el LZ es la derivada parcial respecto del eje phi, del ángulo phi, que es el ángulo azimutal aquí, ¿no? Y como no dependen del phi, pues eso te va a dar 0, ¿no? Para los estados pi, es un poco distinto, ¿no? O sea, tú puedes escribir el estado pi más, el estado pi menos, y en este caso, está aquí en las hibridizaciones, ¿no? Aquí tienes el pi más, claro, viene de estas combinaciones, el otro viene de estas combinaciones, sale con un 1 y un menos 1. Aquí están esas combinaciones, aplicas el LZ, ¿no? Es como aplicar el LZ centrado en A, el LZ centrado en B, y te va a salir aquí un autovalor más 1, y en el otro caso te sale un autovalor menos 1. Entonces, para el estado D, ¿no? Para un estado D, por ejemplo, te va a salir más menos 2. Aquí había puesto este ejercicio muestra que para el estado del delta sale un más menos 2, pero ustedes necesitarían conocer cómo son los estados delta, ¿no? Y armar un estado delta no es fácil, entonces este ejercicio lo voy a borrar para que no les cause ninguna dificultad, ningún problema. Porque no hemos construido estados delta, ¿no? Pero la regla es esa, ¿no? En general, tú vas a tener que las funciones de onda van a ser proporcionales a este factor de simetría phi, a la IML phi. Y por lo tanto, cuando tú aplicas el LZ sobre la función de onda, siempre te va a salir pues un ML0 más menos 1 más menos 2. Entonces, básicamente un número cuántico bueno aquí en este conjunto completo de operadores que conmuta va a ser el ML nada más, pero ya no va a estar el L, ¿no? Porque ya no tengo una conmutación con el L cuadrado. Y por lo tanto, voy a definir ese número cuántico como lambda. Y al definir ese número cuántico como lambda, uno de los números cuánticos que aparece en la notación de Dirac para estas funciones de onda orbitales moleculares son esos lambdas con número 0, 1, 2, y de ahí viene justamente la letra sigma, pi, delta, ¿no? De ahí viene, ¿no? Sigma, pi, delta. El G y el U vienen de otro lado, ya saben que viene justamente de la simetría internuclear, ¿no? Pero las letras que están aquí vienen de esto. Ahora, noten que aquí en el sigma solamente tiene un signo más menos, pero en los otros no hay. Entonces, ¿por qué? Porque ahora hay que tomar en cuenta la simetría especular, es decir, agarro por ejemplo aquí este plano ZX y yo puedo por ejemplo hacer una simetría especular respecto de ese plano y la función de onda en forma debería tener la misma. Entonces, hacer eso simplemente es cambiar el Y por el menos Y. Ya, a eso le voy a llamar operador AY. Y ese operador AY
Este operador que está aquí, ustedes pueden notar de que como es una simetría del hamiltoniano, va a conmutar con el hamiltoniano. ¿Ya? Entonces, este elemento va a conmutar con el hamiltoniano, dado que es una simetría. Y como el LZ, por ejemplo, tiene esta forma, ustedes pueden comprobar que el AI LZ va a ser igual al menos LZAI, ¿no? Aplíquenlo sobre una función y ustedes van a darse cuenta de que para funciones se cumple esta ecuación que está aquí. Ahora, lo que yo quiero es lo siguiente, ¿no? Este AY, como conmuta con el hamiltoniano porque es otra simetría, también debería pertenece al conjunto completo de operadores que conmutan, ¿no? Al complete set of commutation operator, CSCO, ¿no? Y eso quiere decir que me va a dar un número cuántico que yo debería colocar en los estados que van a ir apareciendo. Sin embargo, si yo aplico, por ejemplo, eso a un estado de Dirac, noten que en este estado de Dirac aparece el n, que es el nivel, ¿no? Y aparece el número cuántico lambda, que es este número cuántico que está aquí, que viene justamente de la conmutación con el LZ. Entonces yo estoy aplicando aquí esta operación. Y si yo aplico esa operación, suponiendo, ¿no? que esto también tiene que ser un autovalor de la Y, para el caso de que lambda es diferente de 0, aplico por ejemplo esto, extiendo esto, me va a salir aquí un lambda h a y, aquí me sale menos lz a y n lambda, entonces aquí va a entrar un c, ¿no? de esta expresión. Esto lo sustituyo aquí y sale justamente ese c. Igual aquí sale otro c. Entonces noten que tengo esta cantidad igual al negativo de la misma cantidad. La única manera de que esto sea correcto es que ese c sea 0, ¿no? Entonces, colocar un número cuántico 0 por esta simetría no es dable, ¿no? Pero esto solamente va a ser 0 cuando el lambda sea diferente de 0, ¿no? ¿Se dan cuenta? Solamente cuando el lambda sea diferente de 0. O sea, para todos estos estados que están aquí, de 1 para adelante, no hay necesidad de agregar el número cuántico 0 que viene por la simetría especular, ¿no? Porque es el mismo número cuántico para todos. O sea, si no cambia, ¿para qué lo voy a poner, no? Sin embargo, si este lambda de aquí es igual a 0, el c ya no necesita ser 0. Entonces, cuando el lambda es igual a 0, ya no hay una degeneración con respecto a este lambda que está aquí con el más menos. Entonces, es por eso de que yo voy a colocar un número cuántico positivo por la simetría especular al caso en que lambda sea 0. Cuando el lambda es 0 estamos hablando de un estado sigma. Y también voy a colocar un estado negativo cuando el lambda sea 0. O sea, van a haber dos elementos para que se cumpla este C, ¿no? Y es en ese sentido justamente de que el sigma solamente para ese estado lambda igual a 0, tiene este sigma más menos que aparece aquí. Entonces, estos sigma más menos, ¿no? Porque el estado porque hay una simetría y el estado tendría que ser el mismo. Este más menos que aparece aquí viene de la simetría, por la simetría especular.
pero solamente es para diferenciar estados sigma, ¿no? Entonces es por eso. Eso se puede ver también aquí en la tabla de caracteres. Es por eso que con un sigma más, sigma menos, yo tengo una simetría especular distinta, ¿no? Tengo un carácter adicional, para todos es cero, para todos los demás es cero, pero justamente para el sigma más y sigma menos, tengo un carácter 1 o un carácter menos 1, ¿no? Una traza 1 o un traza menos 1, dependiendo si es el estado sigma más o sigma menos, que en ese caso sí se pueden diferenciar esos dos estados, ¿no? Y bueno, lógicamente el otro número cuántico asociado va a ser el spin, que es un número cuántico interno para estos electrones, y por lo tanto el spin se va a colocar en esta parte de esos estados, ¿no? Lo puedo colocar dentro de un estado, o sea, esto de acá vendría a ser lo mismo que poner n lambda s, pero en notación espectroscópica se pone aquí de esta manera como un 2s más 1, ¿no? 2s más 1. Entonces, básicamente los estados moleculares están asociados a todos esos números cuánticos. El número cuántico asociado a la simetría de rotación alrededor del eje, que es el lambda. El número cuántico de nivel, que es el n, y el spin. Y para el caso, solamente para el caso del lambda igual a 0, hay un número cuántico adicional que es el de simetría especular. ¿Ya? Ojo, cuando yo tengo moléculas heteronucleares, o sea, con distintos núcleos, ya no necesito hablar de una simetría simétrico o antisimétrico respecto de los núcleos. Por eso es que en los libros van a ver que no aparece ni G ni el U. Solo para moléculas homonucleares aparece el G y el U, ¿no? Como parte también de estos estados. ¿Hasta ahí alguna pregunta? A partir de ahora, voy a utilizar ya sea notación de Dirac o notación espectroscópica para establecer estos estados que están aquí. Y ojo, estos estados electrónicos, todos estos son estados electrónicos, ¿ah? Ojo, ¿ah? Todos son estados electrónicos. No son estados vibracionales o rotacionales, todos estos son estados electrónicos. Entonces voy a ir utilizando esos estados electrónicos. Lo que todavía no entiendo es por qué en algunos libros aparece este Chi. Los sigma, todo eso lo entiendo, ¿no? Pero por qué aparece el Chi no lo sé. O sea, ¿qué quiere decir exactamente? No lo dice. Debe ser una notación química. Voy a buscar en un libro de química. ¿No hay preguntas? Aparte tengo una pregunta, Ujú. creo que me perdí un poco. Cuando pone ahí que hay A y E, que es la reacción especular, pertenece al CSO, y en el CSO también está LZ, ¿no debería conmutar también con LZ? Mm, sí. Entonces aquí debería ser solamente para lambda igual a 0. Ya. Y luego en la parte derecha, cuando pone que los fotovalores de ahí es más 1 y menos 1, ¿eso sale de la ecuación de la izquierda? Eh, eh, no me queda muy claro. Sí, usted estaba pensando en eso. Lo que habría que hacer es sustituir el AY aquí, ¿no? O sea, en el momento en que ocurre. El AY cambiaría el Y y habría que sustituir. Eso se debería comprobar, ¿no? Sustituir de aquí a aquí. Se podría ver también porque es como un operador de proyección.
porque su cuadrado te llevaría a la misma, ¿no? Sí, es más fácil verlo así, ¿no? Es una Mm, simetría de proyección, el cuadrado te da lo mismo, la identidad, entonces tiene que ser un autovalor o uno menos uno. Pero también debería comprobarse de aquí, ¿no? Estaba pensando en cómo comprobarlo de aquí. ya. ¿Alguna pregunta más? Miren, lo que hemos hecho hoy día son solamente 8 PPTs, pero, o sea, teóricamente es bastante los conceptos que han habido, ¿ya? Si tienen preguntas, la siguiente clase igual lo voy a responder, ¿no? Y si no consigo responderlos, los busco, ¿no? Porque es bastante. O sea, aquí ya es un salto un poco cualitativo porque estamos trabajando ya con los niveles, estamos dándole nombre a los niveles, ¿no? Que es lo que vamos a utilizar.